Usted está escuchando a la producción de audio de Parábolas, los misterios del reino de Dios revelados a través de las historias que Jesús contó, por John MacArthur, publicado por Grupo Nelson y leído por Miguel Borda. Introducción. ¿Por qué enseñaba Jesús en parábolas y cómo podemos interpretarlas correctamente? Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones espirituales profundas. Su enseñanza estaba llena de estas historias cotidianas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras sobre incidentes cotidianos, objetos o personas. De hecho, la más compacta de todas las historias cortas de Jesús ni siquiera llena un versículo completo de las Escrituras. Se encuentra en Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En el texto griego original, esta parábola solo tiene 19 palabras. Es la más común de las anécdotas, de la más común de las actividades dicha con las menos palabras posibles, pero contiene una profunda lección acerca de los misterios del reino de los cielos. Como todas las parábolas de Jesús, esta cautivó a sus oyentes y ha mantenido el interés de los estudiantes de la Biblia desde hace 2000 años. Jesús fue el maestro de la narración. No había una perogrullada por familiar que fuera o una doctrina por compleja que fuera que él no pudiera darle una nueva profundidad y sentido mediante la narración de una historia sencilla. Estas narrativas personifican la simple y poderosa profundidad de su mensaje y su estilo de enseñanza, pensando correctamente acerca de las parábolas. A pesar de la popularidad de las parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por Jesús eran a menudo mal entendidos y tergiversados, incluso por los estudiosos de la Biblia y expertos en el género literario. Por ejemplo, muchos entienden que Jesús dijo parábolas por una sola razón, para que su enseñanza fuera lo más fácil, accesible y conveniente posible. Después de todo, las parábolas estaban llenas de características familiares, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas y pastorales, asuntos propios del hogar y la gente común. De manera natural, esto hacía sus palabras más simples para sus oyentes provincianos, permitiendo que se relacionaran con ellas y las comprendieran mejor. Este era sin duda un método de enseñanza brillante, revelando misterios eternos a mentes simples. Las parábolas de Jesús ciertamente demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para la enseñanza de las verdades más sublimes. Algunos afirman que el uso de las parábolas por Jesús prueba que la narración es un método mejor para la enseñanza de la verdad espiritual que los discursos didácticos o la exhortación mediante sermones, que las historias influyen con mayor vigor. ¿Quieres destacar un aspecto o plantear una cuestión? Cuenta una historia, Jesús lo hizo. Otros van aún más lejos, afirmando que el formato del discurso en la Iglesia siempre debe ser narrativo, no exhortativo o didáctico. Señalan como referencia a Marcos 4:33 al 34, que describe la enseñanza pública de Jesús durante la última parte de su ministerio en Galilea de esta manera. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. De modo que el argumento es que la narración debe ser el método preferido de cada pastor, sino el único estilo de predicación que utilicemos. En palabras de un escritor, un sermón no es una conferencia doctrinal, es un evento en un tiempo dado, una forma de arte narrativo más parecido a una obra de teatro o a una novela en vez de a un libro. Por lo tanto, no somos ingenieros científicos, somos artistas narrativos por función profesional. ¿No le parece extraño que en nuestra formación en oratoria y homilética rara vez consideramos la conexión entre nuestro trabajo y el del dramaturgo, novelista o guionista de televisión? Yo propongo que comencemos a considerar el sermón como una trama homilética, una forma de arte narrativo, una historia sagrada. De hecho, ese es precisamente el tipo de predicación que ahora domina muchos púlpitos evangélicos y de megaiglesias. En algunos casos, el púlpito ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un escenario y una pantalla. Las personas clave en el personal de la iglesia son aquellas cuya tarea principal es dirigir el grupo de teatro o el equipo de filmación. La declaración de la verdad en forma proposicional está ausente. Lo que está ahora en boga es decir historias o representarlas de una manera que aliente a las personas a adaptarse a sí mismas en la narración.
Las historias son supuestamente más acogedoras, más significativas y más gentiles que los hechos rudos o los reclamos de la verdad sin ambigüedades. Este punto de vista sobre la predicación ha ido ganando aceptación por 3 o 4 décadas, junto a otras estrategias pragmáticas de crecimiento de la Iglesia, una tendencia que he criticado en otro lugar. He aquí cómo una editorial religiosa anuncia un influyente libro que trata de la revolución a finales del siglo XX entre la predicación y la filosofía del ministerio. La predicación está en crisis. ¿Por qué? Debido a que el enfoque tradicional y conceptual ya no funciona, no es capaz de captar el interés de los oyentes. El libro en sí dice: el antiguo enfoque temático conceptual de la predicación está en condición crítica, sino en una fase mortal. Innumerables libros recientes sobre la predicación se han hecho eco de esta apreciación o algo similar. ¿Cuál es el remedio? Nos dicen una y otra vez que los predicadores deben verse a sí mismos como narradores, no como maestros de doctrina. He aquí una muestra típica. Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, la historia, no la doctrina, es el ingrediente principal de la Biblia. No tenemos una doctrina de la creación, tenemos historias de la creación. No tenemos un concepto de la resurrección, tenemos maravillosos relatos del domingo de resurrección. Hay relativamente poco, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que, de una forma u otra, no descanse en la narrativa o historia. Declaraciones como estas son peligrosamente engañosas. Es un completo disparate poner a la historia contra la doctrina como si fueran hostiles la una a la otra, o, peor aún, enfrentar a la narrativa contra la proposición como si fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. La idea de que una doctrina de la creación o un concepto de la resurrección no pueden expresarse mediante la narración es simple y obviamente falso. Asimismo, es evidentemente falso afirmar que no tenemos un concepto de la resurrección enseñado en las Escrituras aparte de las narraciones. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 15, un capítulo largo dedicado por completo a una sistemática, pedagógica y polémica defensa de la doctrina de la resurrección corporal, repleto de exhortaciones, argumentos, silogismos y abundantes declaraciones proposicionales. Por otra parte, hay una diferencia clara y significativa entre una parábola, una historia hecha por Jesús para ilustrar un precepto, proposición o principio, y la historia, una crónica de los acontecimientos que sucedieron en realidad. La parábola ayuda a explicar una verdad, la historia da un relato real de lo que sucedió. Aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino realidad. Una de las principales formas en que las proposiciones esenciales de la verdad cristiana han sido preservadas y transmitidas hasta nosotros es mediante la inclusión de ellas en el registro infalible de la historia bíblica. Una vez más, este es el principio sobre el cual Pablo construyó su argumento acerca de la verdad de la resurrección corporal en 1 Corintios 15. Su defensa de la doctrina se inicia con un recuento de los hechos históricos que se confirmaron con creces por varios testigos presenciales. De hecho, las doctrinas consideradas lo más importante, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, eran todas puntos claves en la historia de ese fin de semana de la Pascua definitiva, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículos 3 al 4. La idea de que las historias son siempre mejores y más útiles que los reclamos directos de la verdad es una patraña posmoderna malograda. Diferenciar las historias de las proposiciones de forma tan tajante y ponerlas unas contra otras como si fuera posible narrar historias sin declaraciones proposicionales es simple prestidigitación retórica sin sentido. Este tipo de galimatías intelectuales es una herramienta típica de la desconstrucción del lenguaje. El verdadero objetivo de este ejercicio es confundir el sentido, eliminar la certeza y echar por el suelo el dogma. Pero el ultraje flagrante de las parábolas de Jesús por los comentaristas modernos es a veces aún peor. Un punto de vista más radical que está ganando rápidamente popularidad en estos tiempos posmodernos es la noción de que las historias por su propia naturaleza no son definidas o tienen significado objetivo. Están totalmente sujetas a la interpretación del oyente. Para esta manera de pensar, el uso de las parábolas por Jesús fue un repudio deliberado de las proposiciones y el dogma a favor del misterio y la conversación. Un comentarista dice:
Es la naturaleza de la narrativa la que se presta a la imaginación de un oyente y se convierte en lo que el oyente quiere que sea a pesar de la intención del narrador. Las narrativas son esencialmente polivalentes y por lo tanto sujetas a una amplia gama de lecturas. Este mismo autor cita diferencias de interpretación sobre las parábolas de Jesús de otros comentaristas y cínicamente declara: las parábolas funcionan de maneras como intérpretes y oyentes quieren que funcionen. A pesar de todo lo que Jesús pudo haber previsto con ellas, simplemente no sabemos cómo Jesús empleó las parábolas y claramente no tenemos esperanza de descubrir su intención. Pero él no ha terminado aún. Los intérpretes de las parábolas no están diciendo a los lectores lo que Jesús quiso decir en realidad con la parábola. Ellos simplemente no lo saben ni lo pueden saber. Los intérpretes describen lo que piensan que Jesús quiso decir, que es algo muy diferente. A través de un encuentro con una parábola, en la mente de un lector en particular se evoca una explicación y la respuesta depende tanto de lo que el intérprete aporta a la parábola como de lo que ella misma dice, tal vez más. Si el intérprete hubiera estado presente cuando Jesús dijo la parábola por primera vez, quizás la situación no habría sido muy diferente. Mi intérprete moderno hipotético, a quien he hecho regresar en el tiempo a los pies de Jesús, todavía tendría que encontrarle el sentido a la parábola igual que los intérpretes de hoy. En aquel tiempo, como ahora, sin duda que otros entre los presentes habrían tenido muy diferentes respuestas. En este sentido, la situación con las interpretaciones de las parábolas hoy es idéntica a lo que habría sido en el primer siglo. Por lo tanto, nunca han existido interpretaciones correctas de las parábolas de Jesús. Por correctas quiero decir interpretaciones que capten la intención de Jesús. Dada la naturaleza de la narrativa, no hay una sola explicación de una parábola que pueda descartar a todas las demás. Lo confieso. Es para mí un misterio por qué alguien que tiene tal punto de vista querría molestarse en escribir un libro sobre las parábolas. Que una persona rechace la verdad proposicional ilustrada por una parábola, por supuesto sigue siendo un enigma. El problema no es que la parábola no tenga un verdadero significado, sino que está en que los que se acercan a la historia con el corazón incrédulo ya han rechazado la verdad que ilustra la parábola. La posición por la que el autor aboga es una versión exagerada de la crítica entre lector y respuesta, otra herramienta favorita del lenguaje posmoderno de la deconstrucción. La idea subyacente es que el receptor, no el autor, es el que crea el significado de cualquier texto o narración. Esta es una espada de doble filo. Si se aplica sistemáticamente, este enfoque de la hermenéutica expondría la incomprensibilidad de la propia prosa del comentarista. En resumen, es solo otra expresión de la agenda posmoderna para confundir en lugar de aclarar, motivada por un rechazo obstinado de la autoridad e inerrancia bíblicas. ¿Por qué parábolas? Todas las opiniones anteriores están peligrosamente equivocadas porque toman en cuenta solo una parte de la verdad. Considere, por ejemplo, la creencia común de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para hacer que verdades difíciles se hicieran claras, familiares y lo más fáciles de entender posible. Cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 al 10, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mateo 13, del 10 al 15. A la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. El simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Era un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. En el capítulo 1 analizaremos más esta idea.
y examinaremos las circunstancias que motivaron a Jesús a comenzar a hablar en parábolas. No sugiero con esto que las parábolas fueran solamente un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad. Era también una expresión de su misericordia. Observe cómo Jesús, citando la profecía de Isaías, describió a los incrédulos entre los que le seguían. Ellos habían cerrado sus propios oídos y sus propios ojos para que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 15. La incredulidad de ellos era terca, deliberada y por propia elección irrevocable. Cuanto más escuchaban a Cristo, de más verdad eran responsables. Cuanto más endurecían sus corazones contra la verdad, más severo sería su juicio, porque a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Así que, mediante lecciones espirituales ocultas en las historias y en los símbolos de la vida diaria, Jesús hizo que culpa sobre culpa se amontonara sobre sus cabezas. Había seguramente otros beneficios misericordiosos de este estilo de enseñanza. Las parábolas, como cualquiera buena ilustración, naturalmente despertaría el interés y aumentaría la atención en la mente de las personas que no necesariamente estaban contra la verdad, sino que simplemente carecían de la aptitud o no tenían aprecio por la doctrina expuesta en un lenguaje directo y dogmático. Sin duda, las parábolas tuvieron el efecto de despertar la mente de muchas personas que quedaron impresionados por la simplicidad de las parábolas de Jesús y por lo tanto quedaron con ganas de descubrir los significados subyacentes. Para otras personas, incluso algunas cuya primera exposición a la verdad seguramente pudo haber provocado indiferencia o hasta rechazo, la imagen gráfica de las parábolas las ayudó a mantener la verdad arraigada en la memoria hasta que brotó con fe y entendimiento. Richard Trench, un obispo anglicano del siglo XIX, escribió una de las obras más leídas acerca de las parábolas de Jesús. En ellas destaca el valor mnemotécnico de estas historias. Dice: si nuestro Señor hubiera hablado la verdad espiritual abiertamente, ¿cuántas de sus palabras, en parte por falta de interés de sus oyentes o en parte por la falta de visión de ellos, habrían pasado sin dejar huellas en sus corazones y mentes? Pero siéndoles impartida en esta forma, en virtud de alguna imagen vívida con una frase corta, o quizá al parecer paradójica, o en una breve pero interesante narrativa, pudo despertar en ellos la atención y la investigación emocionada, incluso si la verdad, por la ayuda de la ilustración utilizada, no hizo una entrada a la mente en el momento, las palabras a menudo deben haberse fijado en sus recuerdos y haberse mantenido en ellos. Así que había varias razones buenas y amenas para que Jesús presentara la verdad mediante parábolas ante la incredulidad, la apatía y la oposición tan común a su ministerio. Mateo 13:58 y 17:17. Al ser explicado, las parábolas eran esclarecedores ejemplos de verdades cruciales, y Jesús explicó con toda libertad sus parábolas a sus discípulos. Sin embargo, para los que se mantuvieron inflexibles en su negativa a escuchar, las parábolas permanecieron como enigmas inexplicables y sin significado claro, oscureciendo aún más la enseñanza de Jesús en sus ya insensibilizados corazones. De modo que el juicio inmediato de Jesús contra la incredulidad de ellos lo hizo en la forma de discurso que él usó cuando les enseñaba públicamente. En síntesis, las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble: esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma que se consideraba demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad a las almas ansiosas con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11 del 25 al 26. Es necesario aclarar otro de los malentendidos más comunes. Nuestro Señor no siempre hablaba en parábolas. La mayor parte del Sermón del Monte es precisamente el tipo de exhortación de sermones directos repudiado por algunos de los más reconocidos homiletas de hoy día. Aunque Jesús termina el sermón con una breve parábola, los dos cimientos, Mateo 7 del 24 al 27, la sustancia del mensaje, comenzando con las bienaventuranzas, se presenta en una serie de declaraciones proposicionales directas, mandamientos, argumentos polémicos, exhortaciones y palabras de advertencia. Hay muchas imágenes vívidas como en la escena de un tribunal y de una prisión, 5:25.
la amputación de ojos o manos ofensivos, versículos 29 al 30, el ojo como la lámpara del cuerpo, 6:22, lirios vestidos de galas que superan a Salomón en toda su gloria, 6:28 al 29, la viga en el ojo, 7 del 3 al 5, entre otras. Pero estas no son parábolas. De hecho, en el relato de Mateo, el sermón tiene 107 versículos y solo 4 de ellos, cerca del final, se podrían describir como parábola. Lucas sí incluye un dicho que no se encuentra en el registro del sermón hecho por Mateo y que él expresamente identifica como una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6:39. Que por supuesto no es una parábola en estilo narrativo clásico, sino que es una máxima enmarcada como una pregunta. Lucas la llama una parábola sin duda debido a la forma en que evoca un cuadro tan claro que fácilmente podría reestructurarse en narrativa. Pero incluso después de aumentar a 2 el número de parábolas en el Sermón del Monte, todavía permanece el hecho de que el más conocido sermón público de Cristo no es simplemente un ejemplo de discurso narrativo, es un sermón clásico, dominado por la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. No es una historia o una serie de anécdotas. Las pocas imágenes verbales dispersas simplemente ilustran el material de sermón. En otros lugares, vemos a Jesús predicando y exhortando a las multitudes sin que haya indicación alguna de que usara un estilo narrativo. Algunos de los registros más largos y más detallados de sus sermones públicos se encuentran entre los discursos que aparecen en el Evangelio de Juan, y ninguno de ellos incluye parábolas. No hay parábolas mencionadas en el registro de la enseñanza de Jesús en las sinagogas de Nazaret, Lucas 4 del 13 al 17, o de Capernaum, versículos 31 al 37. Así que no hay algo que dé a entender que él empleó la predicación narrativa más que cualquier otro estilo, y mucho menos para decir que siempre hablaba en parábolas. Entonces, ¿qué significa la declaración de Marcos 4:33 al 34, y sin parábolas no les hablaba? Esta es una descripción del estilo de enseñanza pública de Jesús solo durante el último año de su ministerio público. Se refiere al cambio intencional en el estilo de enseñanza que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el ministerio de Jesús en Galilea entraba en su fase final. Como se señaló anteriormente, vamos a iniciar el capítulo 1 examinando los acontecimientos que provocaron que Jesús adoptara este estilo. Fue un cambio repentino y sorprendente, y las parábolas eran una respuesta a la dureza de corazón, a la incredulidad deliberada y al rechazo. Así que es muy cierto que las parábolas sí ayudan a ilustrar y explicar la verdad a la gente sencilla que escucha con corazones fieles, pero también ocultan la verdad de los oyentes que no creen ni quieren creer, encubriendo cuidadosamente los misterios del reino de Cristo en símbolos familiares e historias sencillas. Esto no es un punto casual. Según su propio testimonio, la razón principal por la que Jesús adoptó súbitamente el estilo de parábolas tenía más que ver con ocultar la verdad a los incrédulos de corazón duro que explicar la verdad a los discípulos con mentes simples. Era el propósito declarado de Jesús que de este modo las cosas escondidas se mantuvieran en secreto, y sus parábolas mantienen el mismo doble propósito hasta hoy. Si parece que las historias que Jesús contó pueden tener interpretaciones infinitas y por lo tanto carecer de cualquier significado objetivo discernible, eso es porque para realmente entenderlas se requiere fe, diligencia, exégesis cuidadosa y un deseo genuino de escuchar lo que está diciendo. También es importante saber que todos los incrédulos carecen de esta capacidad. Las parábolas de Jesús hablan sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2 del 7 al 8. Ningún incrédulo jamás comprenderá los misterios del reino filtrando estas historias a través del tamiz de la sabiduría humana. Las escrituras son claras en esto. El carnal e incrédulo, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2 del 9 al 10, énfasis añadido.
En otras palabras, la fe movida y habilitada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Estas historias sí tienen significado objetivo, tienen una intención divina y por lo tanto tienen una correcta interpretación. Jesús mismo explicó algunas de las parábolas en detalle, y la hermenéutica que él empleó nos da un modelo a seguir para que aprendamos del resto de sus historias. Pero tenemos que llegar a las parábolas como creyentes, dispuestos a escuchar, no como escépticos con corazones endurecidos contra la verdad. Algunas definiciones y detalles. En los capítulos que siguen examinaremos solamente una docena de las parábolas más notables de Cristo. Para cubrirlas todas con suficiente profundidad se requeriría de varios volúmenes. A lo largo de los evangelios hay alrededor de 40 de ellas. Un número exacto depende del método de conteo. Mis comentarios básicos de cualquiera de las parábolas se pueden encontrar en los volúmenes correspondientes de la serie The MacArthur New Testament Commentary. Además, hace más de 25 años incluí un resumen de 7 parábolas con temas del Evangelio en un libro importante que examina el mensaje evangelizador de Jesús. Algunas de esas mismas parábolas se incluyen aquí con material nuevo y con más profundidad. A pesar de que la parábola del Hijo Pródigo es una de las más ricas, memorables e importantes de todas las historias de Jesús, no se incluye en este libro, ya que he escrito un volumen fundamentado en este pasaje. El objetivo de este libro es revelar la profundidad de significado en una muestra representativa de las parábolas de Jesús y analizar la forma ingeniosa en que él ilustró verdades vitales con historias cotidianas. Antes de detenernos a considerar parábolas específicas, sería bueno tener en cuenta el género, qué es una parábola y en qué se diferencia de otras figuras del lenguaje como metáforas, símiles, fábulas, alegorías y otras. Una parábola no es más que una simple analogía, es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual contenida en la analogía. Breves figuras del lenguaje como tan fuerte como un caballo o tan rápido como una liebre son símiles simples y lo Señor del cielo requieren una explicación. Una parábola extiende la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja, y el sentido, siempre apuntando a la verdad espiritual, no es necesariamente obvio. La mayoría de las parábolas de Jesús exigía algún tipo de explicación. Sin embargo, dar una definición técnica que se adapte a todas las parábolas es muy difícil, en parte debido a la gama de los dichos que se consideran expresamente parábolas en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 15:15, Pedro le pide a Jesús que explique esta parábola, que aparece en el versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Estas son, en realidad, un par de proposiciones simples enunciadas como una especie de proverbio. No tienen ninguno de los elementos distintivos de la historia o de la narrativa. No hay trama, no hay personajes, no hay eventos. Sin embargo, las escrituras lo llaman una parábola, no solo en Mateo 15, sino también en Marcos 7:17. Por otra parte, en Lucas 4:23, Jesús cita un proverbio: médico, cúrate a ti mismo. En el texto griego, la palabra que Cristo usa para referirse a este dicho es parábole, la misma que normalmente se traduce como parábola. Obviamente, la idea bíblica de una parábola es más amplia que la mayoría de las definiciones técnicas propuestas por varios comentaristas, y por esto es complicado un conteo exacto de las parábolas bíblicas. La palabra parábola se emplea 3 veces en el Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera 1960, Salmos 78:2 y Ezequiel 17:2 y 20:49. La palabra hebrea en estos textos es machal, que puede hacer referencia a un dicho profético, a un proverbio, a una adivinanza, a un discurso, a un poema, a un cuento corto, a una similitud o a casi cualquier tipo de máxima concisa o anécdota. En las escrituras hebreas, la palabra se usa unas 40 veces, generalmente traducida como proverbio, aunque en Números se traduce como oráculo y en el libro de Job como discurso. Solo en los 3 textos del Antiguo Testamento citados anteriormente, la palabra en el contexto parece referirse a alguna cosa semejante al tipo de parábolas que decía Jesús. La palabra griega traducida como parábola en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas es parábole y se encuentra 50 veces en 48 versículos del Nuevo Testamento.
2 veces se utiliza en Hebreos con el significado del lenguaje figurado, lo cual el primer tabernáculo es símbolo, parábole, para el tiempo presente, 9:9. Abraham creyó que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, parábole, 11:19. Las otras 48 apariciones del término en el Nuevo Testamento se encuentran en los sinópticos, donde siempre se traduce parábola o parábolas, en referencia a las historias de Jesús. La palabra viene de 2 raíces griegas, para, junto a, y bayo, lanzar. Literalmente significa colocar a su lado. Esto indica una comparación entre 2 cosas que son similares de alguna manera. La derivación de la palabra parábola, por lo tanto, se refiere a la analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Esta yuxtaposición de cosas comunes a la verdad trascendental es lo más distintivo de una parábola, no la trama, la longitud, la forma, los recursos literarios o el estilo narrativo. Para decirlo de manera más simple posible, una parábola es una figura ilustrativa del lenguaje con el propósito de comparar, específicamente con el fin de enseñar una lección espiritual. Una parábola puede ser larga o corta, puede emplear la metáfora, el símil, el proverbio o algún otro tipo de figura del lenguaje, incluso podría contener elementos de la alegoría, pero siempre haciendo una comparación aplicable a alguna verdad en el reino espiritual. La lección revelada en la comparación siempre es el punto central y a menudo el único de la parábola. Una parábola no es una alegoría como El progreso del peregrino, en la que todos los personajes y prácticamente cada punto de la trama transmite un significado enigmático pero vital. Las parábolas no deben ser tratadas para conseguir significados secretos. Sus lecciones son sencillas, centradas y sin mucho adorno. Volveremos a este punto en breve. Otra importante característica de las parábolas de Jesús es que nunca cuentan con los elementos del mito o de la fantasía. No son en lo absoluto como las fábulas de Esopo, donde las criaturas del bosque personificadas enseñan lecciones morales. Las parábolas de Jesús son creíbles por completo, ilustraciones de la vida real. Todo en ellas pudiera ser verdad. Así que para nuestros propósitos en este libro, la definición sencilla con la que comencé esta introducción es tan buena como cualquiera otra. Una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Aunque Jesús no fue el primero en utilizar esta forma, fue sin duda el primero en enseñar tan extensamente con ella. Rabinos principales antes de la época de Cristo habían hecho un escaso uso de las parábolas. Hillel el Viejo, por ejemplo, uno de los más famosos y aún influyentes rabinos de todos los tiempos, vivió una generación antes del nacimiento de Cristo y se dice que habló en ocasiones en parábolas. El Midrash es una colección de homilías rabínicas, comentarios, anécdotas y ejemplos que explican diversos textos bíblicos. El texto del Midrash data del siglo II después de Cristo, pero incluye algunas parábolas más antiguas que se cree son anteriores al ministerio de Cristo. Sin embargo, lo que está claro es que la enseñanza mediante parábolas aumentó dramáticamente en la tradición rabínica durante y después del tiempo de Jesús. Para contarlas no había nadie mejor que él. Pronto otros rabinos adoptaron esa forma. Las parábolas de Jesús se encuentran solo en los evangelios sinópticos, ni una sola se registra en el evangelio de Juan. En Marcos son escasas, ya que incluye solo 6, y solo una de ellas, Marcos 4:26 al 29, aparece únicamente en Marcos. En otras palabras, todas menos una de las parábolas registradas de Jesús se encuentran en Mateo y Lucas. También vale la pena señalar que Mateo y Lucas tienen algunas formas diferentes de narrar las parábolas de Jesús. Mateo relata la historia con toda brevedad refiriéndose solo a los hechos. Las de Lucas, en cambio, tienden a dar a los personajes de las historias más vida y personalidad. Simon J. Kistemaker resume las diferentes estilísticas entre Mateo y Lucas de esta manera. Del repositorio de las parábolas de Jesús, Mateo ha seleccionado los que él presenta en bocetos en blanco y negro. Por ejemplo, el comerciante de perlas es una persona común a quien no se le da vida. En contraste, las parábolas que Lucas ha seleccionado brillan en su nitidez, son vívidas representación de la vida y tienen un colorido diseño. En estas parábolas las personas hablan, como en el caso del hombre rico, que al tener una cosecha abundante construyó graneros más grandes y mejores,
Lucas 12. Incluso en la parábola de la oveja perdida, registrada tanto en Mateo como en Lucas, esta diferencia es obvia. Al encontrar a la oveja perdida, el pastor, lleno de alegría, vuelve a casa y reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Lucas 15:6. Mateo se limita a registrar que el hombre estaba feliz. Mateo 18:13. Al parecer, Mateo está tomando sus fotos en blanco y negro, mientras que Lucas utiliza color. De ninguna manera esto indica que el enfoque de Mateo sea inferior o menos inspirado que el de Lucas. Un dato a tener en cuenta acerca de las parábolas de Jesús es que son simples en propósito, y las lecciones que enseñan tampoco son complicadas. Hemos considerado este hecho antes cuando estábamos teniendo en cuenta las diferencias entre la parábola y la alegoría. Pero la cuestión es demasiado importante como para pasar tan rápido por ella, y es una buena nota con la cual terminar esta introducción. El simbolismo en las parábolas de Jesús nunca está densamente estratificado y rara vez es multidimensional. En la mayoría de los casos, las parábolas destacan un simple punto. Tratar de encontrarle sentido a cada elemento de la historia es un ejercicio de mala hermenéutica. Incluso las parábolas más detalladas, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo, generalmente enseñan lecciones no complicadas y fáciles de entender. Los detalles en la historia no deben ser cargados de significado espiritual. Por ejemplo, el aceite y el vino del buen samaritano utilizado para curar las heridas del viajero, Lucas 10:34, no tienen necesariamente significado simbólico o espiritual más allá de mostrar que el samaritano le dio al hombre un cuidado compasivo y que hacerlo le tomó tiempo. Tampoco hay necesidad de añadirle algún significado espiritual secreto a la frase «las algarrobas que comían los cerdos». En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:16, ese detalle se da porque muestra claramente, en pocas palabras, hasta dónde había caído el muchacho en la pobreza absoluta de un estilo de vida profano y degradante. Una vez más, lo importante en cada parábola es la lección central, y en aquellos casos en que el simbolismo es más complejo, por ejemplo, la parábola del sembrador y la de la cizaña, Jesús casi siempre nos explica cuál es el simbolismo. Al estudiar juntos las parábolas de Jesús a continuación, comprometámonos a ser verdaderos discípulos, buscando cuidadosamente la sabiduría y el conocimiento con corazones obedientes. Las lecciones que Cristo ha incorporado en sus imágenes verbales son en realidad profundas y bien merecen nuestra atención. Como Jesús dijo en privado a los primeros discípulos: «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron». Lucas 10 del 23 al 24. Entrelazada en estas historias, entonces, está una promesa de bendición para el que entiende la verdad y la enseña. El Salvador sabía lo que quería decir cuando hablaba. Algunas personas, cuando hablan, no saben lo que dicen, y cuando un hombre no se hace entender lo que quiere decir, por lo general es porque él mismo no sabe el significado de lo que dice. El habla confusa suele ser el resultado de un pensamiento confuso. Si los hombres piensan en nubes, van a predicar de las nubes, pero el Salvador nunca habló en ese estilo que fue una vez tan común en nuestros púlpitos, un estilo importado de Alemania y que era demasiado turbio y nebuloso, aunque algunos pensaron que era maravillosamente profundo y marcada intelectualidad. Sin embargo, no hay ni una sola oración de este tipo en toda la enseñanza de Cristo. Él era el más claro, más directo y más abierto de todos los oradores. Sabía lo que quería decir y sus oyentes también lo sabían. Es cierto que los judíos de su época no comprendieron algunas de sus enseñanzas, pero esto se debía a que la ceguera judicial había caído sobre ellos. La culpa no estaba en la luz, sino en los ojos nublados de ellos. Vaya a su enseñanza y vea si alguien más ha hablado de manera tan simple como él lo hizo. Un niño puede entender sus parábolas. Hay en ellas verdades ocultas que son un misterio incluso para los discípulos personalmente por Cristo. Pero Cristo nunca desconcertó a sus oyentes. Él les hablaba como un niño. Él nunca dejó a un lado la simplicidad de la infancia, a pesar de que tenía toda la dignidad de la hombría totalmente desarrollada. Él siempre manifestaba sus sentimientos y lo que pensaba. Jesús habló de lo que estaba en su mente en simple y claro lenguaje que los más pobres de los pobres y los más bajos de los bajos estaban ansiosos por escucharle. Charles Haddon Spurgeon.